Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es David Smith Rubiano Martín, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y el programa al cual estoy estudiando actualmente se llama Tecnología en Regencia de Farmacia. El día de hoy pues básicamente empiezo a explicar el conocimiento que yo tengo adquirido dentro del primer semestre que tengo con introducción a la regencia de farmacia. Y es que pues para empezar inicio con la historia de los medicamentos, cómo empezó todo, cómo fue evolucionando pues la historia de los medicamentos, cómo se desempeñaron como medicamentos, em, cuáles son sus leyes, su parte legal, cómo pudieron haber sido suministrados, etcétera. Pues para empezar básicamente se puede decir que los medicamentos en diferentes regiones, diferentes culturas se ha podido encontrar por medio de plantas, animales, de pronto también por medio de químicos, sustancias, que por lo general, inclusive hasta la lluvia puede llegar a crear con el barro, por así decirlo. Una de las plantas que por lo general tiene más actos de bajar temperatura es la corteza del sauce, si no estoy mal, sí. Específicamente era una de las plantas que se usaba antiguamente para disminuir la temperatura en varios sectores del cuerpo, ya sea cabeza, axilas, etcétera, ¿sí? Cuando se trataba de lo que hoy en día mayormente conocemos como fiebre. Bien, aparte de eso, pues sí, también logramos deducir que la historia de los medicamentos pues ha tenido una gran evolución al paso de los años, debido a que pues no en todo lado se trató de la misma forma. Digamos en Egipto muchas veces dejaban que el pan o sea, durara harto tiempo con el fin de que se les llenara harto hongo, por así decirlo. Y ese hongo, había una bacteria que se llamaba, un hongo, perdón, que se llamaba Penicillium, algo así. Específicamente ese hongo se usaba para tratar infecciones, ya sea como amigdalitis aguda o entre otros, e infecciones respiratorias, pues para las personas, en este caso los egipcios, que se enfermaban muy fuerte y generaban infección. Por lo general, en pocas palabras, ese llamado componente penicillinum se llamaba, o sea, es un antibiótico. En pocas palabras, hoy en día se usa como la penicilina, pero anteriormente se puede decir que así fue como se originó, hace miles y millones de años atrás prácticamente. Y nada, pues con el tiempo, digamos, empezó a evolucionar el tema de todos los medicamentos por medio de chamanes, brujos, que por lo general usaban mezclas magistrales o también empezaban a crear algunas, ¿cómo decirlo? Empezaban a crear inclusive, pues sí, mezclas en pocas palabras, que se podían colocar directamente, se podían tomar de forma oral o en algunas ocasiones se comprimían para usarlos inclusive de una dosificación exacta para cada individuo, por lo general. Bien, ¿no? Pues ya con el tiempo se puede decir que pues al pasar de los años, por ahí en 1697 que empezó pues a crearse el tema de los medicamentos un poco más sólido, en el cual pues por lo general las tabletas, los jarabes, las suspensiones, ese tipo de presentaciones se empezaron a desempeñar más en las farmacias, ¿sí? Y pues ya con el tiempo específicamente lograron em, consolidar o formar profesionales que dieran paso directo a querer eh, cuidar de la salud de cada ciudadano, de cada individuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que es la planta, no lo que es el acetaminofén, paracetamol, diclofenaco, nimesulida, meloxicam, por lo general esos analgésicos antiinflamatorios o antipiréticos específicamente se encargan de quitar tanto dolor como inflamación a nivel general, como también fiebre, pero en pocas palabras, lo que logramos hacer, perdón, lo que logramos hacer
con la evolución que ha pasado desde hace mucho tiempo ahora es formar profesionales que se encarguen de hoy en día poder dirigir establecimientos minoritarios como mayoritarios para poder brindar una mejor salud y solución a la ciudadanía del pueblo como tal. Si hablamos ya, pues digamos, por medio de las leyes, se puede deducir que inclusive en las leyes, digamos, en la ley 485 de 1998, em, logramos ver, si no estoy mal, son 9 artículos en los cuales establece específicamente qué derechos tiene permitidos realizar el regente farmacéutico y cómo los puede o con quién los puede ejercer. En este caso podemos deducir, no, podemos decir que el regente farmacéutico puede trabajar inclusive con un químico farmacéutico, puede dirigir establecimientos mayoritarios y minoritarios dentro de la ciudad, dentro de la comunidad. Puede realizar lo que son mezclas magistrales, puede inclusive formar, em, digamos, cursos de forma formal e informal y bueno, puede ejercerlo de diversas formas, inclusive pues tiene ciertas dificultades cuando también se puede llegar a ejercer de forma ilegal a nivel legal, pero pues por así decirlo, entre lo legal, entre lo que se puede hacer, tiene muchas posibilidades, como también dirigir farmacias hospitalarias o ambulatorias, entre otros. Farmacias, ya sea puntos de cadena o inclusive poder abrir su propio negocio. Bien, pues habían muchas recomendaciones que por lo general anteriormente los farmacéuticos como médicos para muchas sociedades, por lo general consideraban el pueblo a los farmacéuticos como médicos, eh, como en Egipto, que en Egipto por lo general anteriormente había un médico para cada enfermedad, una en específica, cada cual. Y pues uno de los principales tratamientos que manejaban ellos anteriormente era evitar em, se, que digamos consumieran tanto lo que son alimentos grasos, o no tanto alimentos grasos, sino principalmente manejar la dieta. Por medio de la dieta, pues ellos empezaban a de alguna forma recibir el tratamiento y veían que había más eficacia y más efectividad con el tratamiento que empezaban a tomar. Entonces, con el tiempo, pues iban mejorando sus enfermedades y se iban curando poco a poco. Eran tratamientos, en pocas palabras, ayudaban muchísimo. Y pues bueno, han habido muchas leyes que lo han regido. Por lo general, si no estoy mal, creo que el 14 de diciembre, sí, mentira, el 14 de febrero de 1994 fue que se empezó a crear el, el, ¿cómo me explico? Fue que se empezó a crear, si no estoy mal, la regencia de farmacia dentro de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD, y desde 1647, si no estoy mal, fue donde se empezaron a crear se empezaron a formar profesionales que pudieran desempeñar el cargo como regente de farmacia, pues con el tiempo para poder ayudarle a la comunidad, en pocas palabras. Y bueno, eso sería todo hasta el momento, por así decirlo, es básicamente lo que puedo pues llegar a brindar de mi conocimiento dentro de la regencia de farmacia. Quizás no lo tengo idealizadamente organizado, pero sí conozco, o pues sí logro entenderlo, mejor dicho, el proceso de cómo empezaron los medicamentos, de qué regiones, qué comunidades como Israel, Egipto, entre otros. También tengo pues de alguna forma un entendimiento de cómo con el tiempo ha ido formalizándose la ley con la regencia de farmacia y qué derechos tiene como regente de farmacia, los antecedentes que se han presentado y cuáles han sido
aspectos positivos que ha creado la medicina o la farmacia o sí, la farmacología, por así decirlo, a nivel global. Por ejemplo, uno de los hallazgos más importantes que se ha logrado encontrar dentro del ámbito de la medicina es sobre la peste negra. La peste negra, la gripa española, que por lo general en esos tiempos pues se usaban mucho lo que eran las plantas, algunas mezclas magistrales también, que se usaban como medio de salud, medio de, ¿cómo decirlo? O sea, se usaban para curar dichas enfermedades, síntomas que provocaba por lo general ese tipo de enfermedades, como lo es hoy en día la gripa común y corriente, lo que es la estornudadera, tos, congestión, dolor de garganta, infección en las amígdalas, vómito, mareo, náuseas, diarrea, etcétera. Todas esas enfermedades por lo general se lograban tratar usando algunas infusiones. Entonces, en algunas ocasiones lo que hacen era colocárselas, esparcirlas o tomarlas directamente. Y bueno, pues todo empezó siendo, por así decirlo, como un experimento. Entonces hubieron siempre personas que de alguna forma, desafortunadamente, pudieron haber tenido algunas reacciones alérgicas, como otras que no. Algunos pudieron haber fallecido por exceso de alguna planta que hayan consumido, como otras que no. Simplemente en varias etapas durante el día o durante la semana, la tomaban esporádicamente. Y eso les ayudaba muchísimo a que de alguna forma pudieran sanar muchas enfermedades que presentaban, ya sean como broncodilatación de las vías respiratorias, desinflamación pulmonar, ya sea como efecto analgésico para quitar el dolor de cabeza, dolor de garganta, inflamación, ya sea para quitar algún sarpullido, alguna rasquiña, molestia, alguna herida cutánea, una cortadura. Ayudaba inclusive a algunas plantas o ya sean inclusive sudoraciones o sangre de algunos animales, de algunas especies, a cerrarlas, a sellarlas. Y pues por medio del tiempo todo pudo haberse solucionado. Con el tiempo pues todo eso empezó a ser un poco más estudiado. Con el tiempo se lograron inclusive ver, utilizar efectivamente bien los microscopios, se lograron identificar pues, los glóbulos rojos, se lograron identificar también cómo se puede llegar a desarrollar o a crear o contagiar una enfermedad, una infección o inclusive cómo se puede crear una vacuna. Mm, a medida de pues inclusive los laboratorios se han podido desarrollar eh, muchas fases a lo largo de nuestra etapa, de nuestro siglo, de nuestra vida. Se han podido dar solución a muchas enfermedades que hoy en día el ser humano por lo general presenta. Bien, de verdad pues les agradezco mucho pues haberme escuchado este mensaje. Como les decía, pues quizás no tengo las ideas totalmente organizadas, pero sí lo tengo de alguna forma bien pensado. Mil gracias por haber escuchado este mensaje. Recuerden, mi nombre es David Smith Rubino Martín, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, estudiando tecnología, estudiando actualmente tecnología en regencia de farmacia. Eh, y bueno, muchísimas gracias y que tengan feliz tarde.